Hermanos, Dios los bendiga, un gran abrazo. Hoy día, miércoles 30 de septiembre, ¿no? Estamos en nuestro discipulado de leche espiritual. A todos aquellos que ya han llegado a la página, un gran abrazo, saludos a cada uno de ustedes y a los que van a ver en diferido también. Hoy vamos a avanzar el módulo 5.1, imposición de manos. Estamos en el módulo quinto, en la parte primera, y vamos a hablar sobre la imposición de manos. Y hemos avanzado a arrepentimiento de obras muertas, hemos hablado de la fe en Dios, hemos hablado sobre doctrina de bautismos y esta noche estaremos aprendiendo sobre imposición de manos. Hebreos capítulo 6, 1, 2, que es la base de nuestro estudio, lo vamos a leer una vez más. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento número 1 del arrepentimiento de obras muertas, número 2 de la fe en Dios, número 3 de la doctrina de bautismos, número 4 de la imposición de manos, número 5 de la resurrección de los muertos y número 6 del juicio eterno. De este hebreo siguiente, y hemos avanzado 3 fundamentos. Hemos avanzado el arrepentimiento de obras muertas, hemos hablado de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Hoy nos toca imposición de manos, ¿no? Imposición de manos estaremos avanzando el día de hoy. Dentro del contenido de este módulo vamos a dividir en 2 partes. Una primera parte, la forma en que se utilizó las manos en el Antiguo Testamento, y la próxima semana en el módulo 5.2 estaremos hablando la imposición de manos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. De esa manera hemos programado este módulo imposición de manos. En el Antiguo Testamento, la vara era el símbolo de autoridad, ¿no? Esta vara le dio Dios a Moisés. Moisés utilizó la vara en todos los actos proféticos y milagrosos que aconteció en su ministerio. La Biblia nos muestra en Éxodo capítulo 4, verso 2, verso 17 y verso 20. Y Jehová dijo: ¿qué es esto lo que tienes en tu mano? Le dijo a Moisés, y él respondió: una vara. Verso 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. En el verso 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Padre, te damos gracias por esta noche. Bendecimos este tiempo de discipulado, este tiempo de enseñanza, este tiempo de empezar a aprender tu palabra. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría para poder explicarla, para poder exponerla, y danos esa gracia para poder oír y entenderla. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mire, Moisés ha sido llamado por Dios y le ha sido dada la vara de Dios. Es una vara física, es una vara que él lo va a tener en su mano, y además con esta vara le dijo que iba a hacer señales. Y esta vara acompañó en el ministerio de Moisés, con la cual Dios hizo bastantes milagros, ¿no? Entre los más notorios es haber sacado agua de una peña, el haber separado las aguas del Mar Rojo, el haber convertido 10 actos asombrosos de las plagas de Egipto, y así por el estilo. Tuvo muchos usos esta vara, y esta vara debía tenerlo en la mano Moisés como símbolo de autoridad, ¿no? Esta fue la forma en que Dios le mandó a que haga Moisés. Vamos a ir al siguiente versículo. En la figura siguiente, la mano se utilizó para la guerra espiritual. Nos muestra una escena la Biblia en el libro de Éxodo, cuando va a haber una guerra con Amalek. Éxodo 17, capítulo 9, dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Mira la figura, está una guerra entre Israel y Amalec. Moisés le da la orden a Josué, le dice: tú sales a pelear, yo voy a subir al collado. En la cumbre voy a estar con la vara de Dios en mi mano. Y se fue con su hermano Aarón y además con Hur. Los tres estaban allá y levantaba la mano Moisés y prevalecía Israel. Bajaba las manos y prevalecía Amalec. Esta es una figura que hoy en día la utilizamos también en las iglesias cuando levantamos las manos. Tiene poder, ¿no? La Biblia nos dice en Habacuc que rayos brillantes salían de su mano de Jesús. A través de la mano sale esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo, ¿no? Por la imposición de las manos. Y en este momento Moisés está levantando las manos para una guerra física. Hoy en día levantamos las manos para una guerra espiritual también, ¿no? No es la única forma, sino una de las formas es levantar la mano para una guerra. En el verso 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mire, Jesús nos muestra en el Antiguo Testamento una estrategia de guerra, y la estrategia de guerra es levantando las manos. Quien va a levantar las manos es Moisés. Quien va a pelear en el campo de batalla es Josué. Moisés levanta las manos, Hur y Aarón le agarran, le sostienen las manos y se produce una victoria en el campo de batalla. Es exactamente lo que ocurre hoy en día en nuestras vidas. Ha de notar que cuando se ora, cuando se intercede, el que preside, el pastor, el evangelista, quien esté adelante, dice: por favor, iglesia, levante las manos. No es por tener las manos arriba castigados, sino que estamos levantando las manos porque estamos entrando en una guerra espiritual. Y mientras nuestras manos estén levantadas, vamos a prevalecer sobre nuestros enemigos. Salmo 18, verso 32 dice así el salmista: Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Escuche el verso 34: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entonces, cuando el salmista está cantando, dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Dios adiestra mis manos para la batalla, mis pies hace como de cierva, que sean muy veloces. Él además me da la fuerza para poder entesar el arco de bronce. Está mostrando que quien le enseñaba, quien lo adiestraba al salmista para la guerra era Dios. Hoy la ley ya no está vigente en el aspecto del ojo por ojo o el diente por diente, o tomar la justicia a través de la apedreadura, etcétera, etcétera. Ya no. Hoy nos rige la ley del Espíritu. Entonces, en la ley del Espíritu ya nuestra guerra no es contra sangre y carne. Ya no podemos pelear con nuestros vecinos, con nuestros hermanos o con nuestros cónyuges. Ya no. Hoy en día es una guerra espiritual contra Satanás y sus demonios, sean estos principados, gobernadores, sean huestes de maldad, sean gobernadores de las tinieblas. Ellos son nuestros enemigos, y a nuestros enemigos la victoria que tenemos es levantando nuestras manos cuando oramos. Entonces, mire qué importante el poder entender que Dios, a través de las manos, dio la victoria a Israel, y Él es quien nos adiestra. También se utilizó las manos para la expiación del pecado, ¿no? Vamos a ver en la Biblia que hay muchos libros. Vamos a utilizar Levítico 16, 20 y algunos más. Dice: cuando hubiere de
acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, mire, la Biblia nos muestra que la transferencia que va a ocurrir, la transferencia de los pecados, va a ser a través de la imposición de la mano. Tanto Aarón, tanto los sacerdotes tenían por práctica, cuando traían el macho cabrío, colocar las manos sobre su cabeza y confesar sus pecados, ¿no? Estaban echando sus pecados sobre el animal. Y no solamente eso, si vemos en Levítico 16:22, dice que aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces la transferencia, va a haber una transferencia espiritual del sacerdote hacia el animal. Eso era para el tiempo de expiación. Levítico 1:3 habla también de un holocausto. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Estoy leyendo Levítico 1:3. Verso 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces, mire, está mostrando que ahora es un holocausto, es un ganado vacuno, y para ser aceptada necesariamente tenía que colocar la mano. Levítico 4:2, esta más la leemos, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto para expiación. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Entonces, mire, en estas 3 lecturas que hemos tenido, estamos viendo que están colocando la mano los sacerdotes sobre el animal, tanto para expiación como para holocausto, y es acepto por Dios, ¿no? Es una transferencia espiritual de una persona a otra. Eso no ha variado hoy en día, ¿no? La Biblia nos muestra al Cordero de Dios, a Jesús, como el Cordero de Dios en esa figura que hemos leído de la ley, y cuando nosotros levantamos nuestras manos, estamos transfiriendo también todas nuestras cargas, nuestros pecados a Él. Jesús dijo: venid a mí, echad, dice, sobre mí todas vuestras angustias, que yo os haré descansar, ¿no? Entonces Jesús sí puede ayudarnos, Él sí puede cargar todas nuestras iniquidades, puede cargar todas nuestras debilidades, y nosotros podemos gozar de esa libertad en Cristo Jesús. Podemos colocar nuestras manos, y al poner nuestras manos existe también esa liberación de nuestras ansiedades, nuestras cargas, ¿no? Entonces Jesús es experto en llevar nuestras cargas, es experto en llevar nuestras dolencias. Entonces Jesús dijo: echad sobre mí. Entonces, cuando usted ore, levante sus manos y el Señor: yo te lo entrego, todas mis ansiedades, mis debilidades, mis dolores, mis angustias, gobierna tú mi vida. Estamos hablando con el Señor, pero estamos con nuestras manos transfiriendo aquello que Jesús sí puede hacernos descansar. Es el único que tiene ese poder. También se utilizaron las manos para ungir sacerdotes, para delegar funciones, ¿no? Se utilizó tanto para ungir a los sacerdotes del tabernáculo, para los reyes, como también delegar funciones. Levítico 8:10, por ejemplo, nos da un ejemplo. Dice: y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él, del aceite, sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base,
para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Mire qué bonita esta descripción, donde Moisés, que él es de la tribu de Leví. Moisés es hermano menor de Aarón, hermano mayor de María. Los tres son hermanos que están dirigiendo todo el campamento de Israel, y él, cuando lo llama por orden de Moisés a Aarón, él unge todos los utensilios, todo el tabernáculo, el altar 7 veces unge, y después derrama el aceite sobre la cabeza de Aarón, ¿no? ¿Para qué? Para santificarlo. Hoy en día también se utiliza aceite, ¿no? La Biblia nos muestra literalmente el uso del aceite en Santiago cuando uno está enfermo. Dice que hay que ungirlo con aceite y orar, y la unción del justo podrá mucho. Entonces muestra, hoy en día el tabernáculo somos nosotros. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, santificados por su palabra para toda buena obra, ¿no? Entonces esa figura de aceite, esa figura de unción está representado hoy en día por el Espíritu Santo. Él nos unge, Él nos llena, Él nos santifica, hace la función que hacía en el antiguo pacto, aunque el aceite todavía se utiliza en el nuevo pacto para efectos de sanidad. Sigamos en el verso 18 de Números 27, muestra cómo Moisés va a orar por Josué. Moisés ya le ha dicho: Dios, tienes que venir a mi lado, tienes que ungir a Josué, él es tu sucesor. Entonces dijo Jehová a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Paro ahí un ratito. Imagíneselo a Moisés, él tiene que partir, ya está listo todo, el campamento está a punto de entrar a la tierra prometida, y lo llama a Josué. Josué, sí, ven, congregación, venid a hacer un círculo, algo así me imagino, y él va a colocar las manos sobre Josué. Y dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces, como le obedecieron a Moisés, tenían que obedecer a Josué, y tenían que colocar las manos. Ahora, el cumplimiento, Deuteronomio 34:9, Deuteronomio 34:9, vamos a leer, dice así: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces, mire, van a delegar un cargo a Josué. Creo que ahí tenemos un pequeño error en la palabra Deuteronomio, si me lo corrigen. Dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué lleno del espíritu de sabiduría? Porque Moisés había colocado las manos sobre él, puso de su dignidad y pasó hacia él el espíritu de sabiduría. Ahora, si usted me pregunta que hay transferencia espiritual de uno a otro, sí, lo hay, ¿no? Tal como pasa lo bueno, puede pasar lo malo también, ¿no? Le voy a contar un testimonio. Había en una congregación cristiana que todos los líderes y algunos, algunos de los líderes y algunos del pueblo cayeron en adulterio. Y todos se preguntaban: ¿por qué la iglesia está cayendo en adulterio? Entonces, cuando pasó el tiempo, ya se llegó a ser noticia que el pastor estaba en adulterio. El pastor era casado, pero tenía relaciones con
una tercera persona fuera de su matrimonio, en un franco adulterio. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las veces que había administración, el pastor colocaba las manos a los hermanos que salían por una oración y se iban infectando espiritualmente, y muchos de ellos cayeron en adulterio. Entonces, la Biblia nos dice para levantar las manos, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Tenemos que levantar manos santas, manos limpias, para no infectar. Si el que va a colocar las manos está en pecado, es preferible que no coloque manos, ¿no? Es preferible no colocar las manos, porque vamos a infectar a un pueblo. Pero si el que va a ministrar es una persona que está en santidad, con seguridad que cuando coloque las manos va a haber también efectos en los que salgan de sanidades, liberaciones, dones espirituales, porque Dios también lo va a respaldar en la misma proporción o mayor que cuando uno coloca manos sucias espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y de ahí sale el dicho: como el pastor es, así el pueblo es, ¿no? Como el pueblo es, así es el pastor. Entonces, es como una herencia en sí, es una transferencia de lo que uno tiene a la grey que Dios nos ha dado. Entonces, es muy importante para colocar las manos la santidad. En este caso, Moisés colocó las manos sobre Josué. Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, y Dios hizo que por este espíritu que llenó a Josué, el pueblo le obedecía, y le obedecía como a Moisés. Y el pueblo, claro que va a testificar. Josué 1:16, ya a Moisés le ha colocado las manos, y dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Entonces, mire cuán importante es el poder estar en comunión con Dios. No solamente nos va a dar su espíritu, sino nos va a dar su autoridad. No solamente es la autoridad, sino va a hacer que el pueblo que nos has dado se sujete a Dios. La única condición es que esté uno con Dios, ¿no? Y las manos se van a poner sin ira, sin contienda, sin contaminación. Entonces, es una responsabilidad de que los que estamos dirigiendo, ya sea congregaciones, iglesias, células, tengamos un compromiso responsable con Dios para el momento de ministrar lo hagamos en santidad. Y no solamente para ministrar, bueno, para toda nuestra vida, ¿no? Otro aspecto donde lo hemos leído, pero ahora vamos a hacer énfasis: el levantar o el colocar las manos era para santificar los utensilios del templo. Levítico 8:18 dice: después hizo que trajeran al carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar. Verso 14: luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y los degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, purificó el altar y echó a los demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Entonces, mire, también se utiliza las manos no solamente con aceite para santificar los utensilios como lo hizo Moisés. En este caso están utilizando la sangre para santificar el altar, para santificar a los sacerdotes. Les colocaban en el lóbulo de la oreja derecha, ¿no? Entonces, eso era parte de la ceremonia del sacerdocio levítico en el antiguo pacto. Hoy en día me dice que sí, claro que hoy día también es exactamente lo mismo, ¿no? Usted ha de ver que todos los comerciantes, bueno, no es todos, la gran parte de los comerciantes hacen ofrendas, ¿no?, a diferentes diosesillos para poder vender sus productos, ¿no? Les hacen sahumar, les hacen humear
inciensos, otros los castigan con palo, hacen sus conjuros, hacen sus supersticiones para vender la ropa, para vender distintos artículos, ¿no? Los días viernes hacen un miar, entregan su mercadería a diferentes dioses para que se pueda vender, para que se pueda comercializar sus productos. Y usted va y con seguridad que cuando compre algo ha pasado por ese proceso, a no ser que hayan sido cristianos los que le han vendido, pero si no han sido cristianos, con seguridad que ha pasado por un momento de libación a otros dioses, ¿no? Entonces usted cuando se compre una ropa, cuando se compre un artefacto, coloca las manos y ordena y dice: Señor, bendigo, Señor, esta ropa que nos hemos comprado, y que todo conjuro, toda maldición que ha venido sobre esta ropa quede anulado en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces ese poder que tenemos nosotros hace que la ropa sea libre de toda invocación satánica, maléfica que ha pasado. Entonces estamos en una guerra. Entonces es importante el utilizar las manos. Uno utiliza las manos para bendecir, uno utiliza las manos para saludar, uno utiliza las manos para sanar, etcétera, 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 que lo vamos a ir tocando con detalle en este día y en el subsiguiente miércoles. También se utiliza las manos para bendecir, ¿no? No es solamente ungir con aceite, no es solamente ungir con sangre, no es solamente para la guerra, no es solamente para consagrar autoridades o funciones, también es para bendecir. Génesis capítulo 48, verso 13, vemos acá a Jacob que va a bendecir a sus nietos, ¿no? Y los tomó, dice, y los tomó José a ambos, Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Vale decir que está sentado Jacob y le va a colocar a la izquierda de Jacob a Efraín y a su derecha a Manasés. Entonces la intención era que, como estaba a la derecha de Jacob Manasés, porque era el mayor, tenía que bendecirlo, a Efraín, a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces Israel extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces miren, el antiguo pacto tenía mucha incidencia la mano, pero la mano derecha. Y José quería que la mano derecha esté sobre Manasés porque era el mayor. Sin embargo, volcó las manos a propósito Jacob para bendecir a Efraín, pese que Manasés era el primogénito. En la Biblia nos muestra la palabra del Señor, que también se utiliza la palabra para castigar, ¿no? También se utiliza para castigar. La Biblia nos muestra en el libro de Levítico 24:14, y dice, cuando hay algún blasfemo, dice, saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron, dicen, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Mire, supongamos hay un hijo que se porta mal, que no hace caso a su padre, no hace caso a su padre, es un blasfemo, habla malas maldiciones sobre sus progenitores. Entonces sáquenlo fuera de la congregación, coloquen sus manos sobre su cabeza, agarren piedra y mátenlo. Así era, ¿eh? Si había una mujer que estaba en adulterio, igual, saque la piedra, coloque la mano y mande hasta matarlo. Así era la ley, así estaba establecido el castigo para aquellos blasfemos, para aquellos adúlteros, ¿no? Hoy en día no está vigente ya esa ley, pero hoy en día también se utiliza las manos para poder bendecir, para poder corregir, ¿no? Para poder sanar, para poder liberar. Entonces vemos que en el nuevo pacto ya no es el palo, ya no es la fuerza, ya no es con ejército, es con el Espíritu Santo, y se utiliza la mano para que las personas sean libres. Eso vamos a leer con detalle la próxima semana. También sirve las manos para poder orar, para poder alabar a Dios.
En el libro de Salmos 28, verso 2, nos muestra con énfasis este salmo de un ruego y dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos, hacia tu santo templo. Entonces, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, nos muestra que cuando ores, levante las manos, y tenían que estar dirigidas las manos al lugar del templo. Entonces, imagínese, cualquier israelita que quería orar a Dios tenía que decir un rato: ¿dónde está el templo? Está allá. Entonces giraba y levantaba las manos y dirigía hacia el templo sus manos. Hoy en día Dios está dentro de nosotros y nosotros nomás tenemos que levantar las manos y ya estamos conectados con Él. El Salmo 18:20 y el verso 22 al 24 dice así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y yo no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y él me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá Dios? Dios nos está mostrando que nuestras manos están para alabar a Dios, para hablar con Él. Pero nótese el énfasis: en las manos se mira espiritualmente la mancha del pecado. Entonces, cuando habla el salmista y dice: mis manos están delante de ti y están limpias, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. O sea, cuando usted toma el pecado, va a manchar sus vestiduras, va a manchar sus manos. Si persiste con el pecado, va a ensuciar sus vestiduras blancas, se van a romper las vestiduras y se mira la vergüenza de la desnudez. Ahora, físicamente nuestros ojos no pueden ver, a no ser que Dios lo permita, pero espiritualmente Dios nos mira cuán sucios, cuán andrajosos podemos estar. Eso ocurrió con Josué, el sumo sacerdote, en el libro de Zacarías, cuando él estaba vestido con sus ropas ya andrajosas y sucias, siendo sumo sacerdote, y ordenó Dios a que le cambiasen las vestiduras. Entonces Dios dice que las vestiduras blancas, las vestiduras resplandecientes de lino fino, son las acciones justas de los santos. Si usted quiere tener una vestidura, tiene que tener acciones justas. Si usted quiere ser recompensado por Dios, bendecido por Dios, es muy importante tener las manos limpias, ¿no? Dice: por lo cual me ha recompensado conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos. Es muy importante tener las manos limpias, ¿no? Entonces, esta es la forma en que uno obra con Dios, uno obraba con Dios en el antiguo pacto, ¿no? Esa era la forma en que uno se relacionaba con Dios. Entonces, usted si mira el antiguo pacto, era una figura, era una forma de lo que iba a suceder en este nuevo pacto que hizo Jesús. Hoy en día las manos se utilizan con mucha más frecuencia, con mucho más poder, porque en el antiguo pacto solamente estaba dado a la imposición de manos a la clase sacerdotal, a la clase del sacerdocio levítico, algunas veces los profetas, ¿no? Pero más nadie. Los reyes, con excepción de David y Salomón, no existen muchas referencias bíblicas, pero en el nuevo pacto la utilización de las manos es para todos los hijos de Dios, para todos los que somos reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que en el antiguo pacto estaba dividido. Una clase era de reyes y otra clase era de sacerdotes, ¿no? Los reyes tenían la función de gobierno en Israel.
por eso él ungía reyes, mientras que los sacerdotes eran de la tribu de Leví necesariamente y únicamente, y tenían que servir a Dios y tenían que enseñar la ley al pueblo. Esas eran las funciones delimitadas para cada clase de personas, ¿no? Entonces, hoy en el nuevo pacto Dios une las dos. Ya nosotros no somos solamente reyes o solamente sacerdotes, sino que une y nos hace reyes y sacerdotes para con nuestro Dios. Y además nos coloca un sello de su Espíritu Santo, más nos da en garantía el Espíritu Santo, nos llena de poder, amor y dominio propio. Entonces, mire, el sacerdocio que está en actual vigencia es de la tribu ya no de Leví, sino que todos los que creemos en Cristo Jesús somos el cuerpo de Jesucristo. Somos de la tribu de Judá, somos judíos espiritualmente hablando. Entonces, de los dos pueblos, tanto el gentil como el pueblo de Dios, Dios hizo un solo pueblo. Entonces ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos uno, coherederos de la gracia de Jesucristo. Y a ese cuerpo que se llama iglesia, Dios le dio su espíritu en garantía, le dio la clase de rey y sacerdote. Y el sumo sacerdote ya no es un hombre mortal, sino es Jesucristo hombre, ¿no? Jesucristo es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ya no existe la orden de Aarón. La orden de Aarón ya fue abrogado. Todo el servicio levítico ha sido abrogado, totalmente abrogado. Y si usted mira, Levítico ha sido una figura y sombra para mostrar a Jesús y el sacerdocio que iba a levantar conforme al tabernáculo caído de David. Entonces es muy impresionante el poder analizar la Biblia y comparar ambos pactos. Bueno, el primero y el segundo se lo hizo Dios a Abraham, no se lo hizo a diferentes. El primer pacto y el segundo pacto lo hizo Dios con Abraham. Abraham le dio los dos, empezó la primera parte con Moisés y terminó la segunda parte con Jesucristo. No hay ya un tercer pacto, ya no hay. Nosotros hemos entrado en la segunda parte del pacto que hace Dios con Abraham. Entonces, desde el momento que se estableció antes de la ley, antes de que exista ley, ya Dios estableció un pacto con Abraham que constituía dos partes. Una para su descendencia en la carne y otra para la descendencia en la promesa, en Isaac, en los hijos de la promesa. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos en Isaac, en el hijo de la promesa. Y para eso Dios estableció una alegoría de las dos mujeres, de Agar y Sara, que son los dos pactos. Entonces eso tiene que tenerlo claro para la vida espiritual. A veces mezclamos y ese es el error más grande. Vivimos en el nuevo pacto con los mandatos del antiguo pacto. Hoy en día hay una corriente tan fuerte de que guardan las fiestas, guardan el sábado, guardan el no comer carne de cerdo. O sea, son estrictos y duros. Están queriendo volver a los tiempos de cuando se escribió Levítico. Pero eso no es correcto, porque por la ley, dice la Biblia, ninguno fue salvo, ninguno fue justificado. Solamente que la ley fue una nodriza, fue un ayo para llevarnos a Cristo. Entonces hay que tener el cuidado para poder leer la Biblia, para poder estudiar la Biblia, para poder distinguir los pactos, distinguir las promesas, distinguir los sacerdocios, distinguir los sacrificios, distinguir los templos y la ley en cada uno con su sacerdocio de quién es el sumo sacerdote en cada pacto. Si eso lo tiene claro en su corazón, tenga la seguridad que no se va a extraviar. Pero esta corriente, el diablo ha intentado por muchos años, primero traernos la ignorancia de las escrituras. Se prohibía la Biblia leer y bueno,
Era muy difícil conocer de Dios. Después entramos a un tiempo de entrar bajo un formato religioso, ¿no? Dentro de la reforma se ha querido reformar la Iglesia Católica, y en parte se ha reformado y han salido corrientes de la Iglesia Católica, más los católicos nos han llamado como hermanos separados, y cada corriente que ha salido de la reforma ha creado religiones muy interesantes, muy limitadas también, que con el tiempo han ido ya cambiando. Ya no han sido seguidores de Jesús, sino seguidores de hombres, ¿no? Los luteranos, los calvinistas, los metodistas se han ido dirigiendo, siguiendo a hombres, pero han estado con la mente del antiguo pacto, porque el catolicismo no sabe en qué pacto está. El nuevo pacto dice, pero no vive ni en el antiguo ni en el nuevo. Es una mezcolanza el catolicismo, y no estoy hablando mal de ninguna persona, estoy hablando del sistema religioso del catolicismo, desde su manera de vestir hasta el momento de mover, la forma de cómo adorar a Dios, llevar a Dios, es muy confuso, está totalmente confundido los dos pactos, ¿no? Y de ahí la reforma es que también tienen la misma confusión. Hoy en día muchas iglesias cristianas no permiten el ministerio de la mujer, no creen en dones, en milagros, no creen en ministerios, no creen en los milagros, no creen en la salvación, son muy limitados. Entonces, de nosotros, nuestra raíz, si usted quiere conocer la historia de la iglesia, le invito a leer Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles se escribió casi la totalidad del Nuevo Testamento. Entonces, eso es para aprender, ¿no? Entonces, para que no se confunda. Hoy en día el diablo nos ha metido el libertinaje, y ahora lo que está entrando con fuerza es una corriente judaizante, ¿no? Volver a las costumbres del antiguo pacto, y eso tenemos que cuidarnos muchísimo para no extraviarnos y caer de la gracia. Vamos a quedar acá. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la imposición de manos en el nuevo pacto. Entonces hemos diferenciado cómo se utilizaban las manos en el antiguo pacto, hemos hecho un paralelismo con el nuevo, pero la próxima semana lo leeremos con la Biblia en la mano, para que todo lo que hemos hecho mención el día de hoy tenga su respaldo bíblico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana que se ha congregado con nosotros. Señor, te pido que tu palabra corra, que tu palabra, Señor, sea difundida y llevada a todas las naciones, que cada uno de los que está mirando esta enseñanza sean sembradores y puedan compartir, Señor, en sus redes sociales, puedan compartir en otras redes sociales, con el único propósito que tu palabra se expanda. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, y que toda la palabra pura y santa permanezca en nuestros corazones. Si ha salido alguna palabra de conocimiento o sabiduría humana, hoy se ha quitado de nuestros corazones. Solo permanezca tu palabra fiel y verdadera. Muchas gracias, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria. En el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para reconocer que tú eres Dios. Señor, echamos sobre ti nuestras cargas, nuestras aflicciones. Señor, queremos tener tu paz, tu descanso, y que el día de hoy, Señor, con su afán, con todo el día malo que hemos tenido, Señor, pase, y mañana es un nuevo día. Permítenos, Señor, no tropezar, no resbalar, que las puertas que estaban cerradas, Señor, te pido que las abras, que mañana sea un día de victoria para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.